Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo y hermano Eddie Pimentel de Jesús. Una vez más con un tema más de la santa palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a ponernos en la mano de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Padre porque en ti somos más que vencedores. Gracias Señor por la vida, gracias Señor por tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. El tema en esta ocasión lleva como título Origen e historia y destino de Satanás. Muchos elementos animados e inanimados, invisibles para el ojo natural, son de gran interés y trascendencia para la vida humana. Los recursos de la ciencia y la técnica han puesto al descubierto muchos de ellos, pero la revelación no ha dado a conocer realidades invisibles de mayor gravitación todavía en la experiencia y el destino de los hombres. La existencia, naturaleza y obra de espíritu o seres que actúan en el mundo. Veamos lo que las Sagradas Escrituras enseñan en cuanto a Satanás y sus secuaces, personajes concebidos de maneras tan diversas y raras por la imaginación o fantasía popular. Han pecado otro además de la familia humana. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. ¿Cómo se llama el que indujo a los ángeles a pecar? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Se llama también al gran dragón, la serpiente antigua, Satanás, Lucifer, según Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 y Isaías 14, 12. ¿Cuál era la condición de Satanás cuando fue creado? Perfecto era en todos tus caminos. Perfecto era en todos tus caminos. Desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel capítulo 28, versículo 15. Bajo la figura del rey de Tiro, el profeta lo describe así: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. En toda piedra preciosa era tu vestidura. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú que un grande y protector, cubridor. En otras versiones, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseaba. Ezequiel capítulo 28, versículos 12 y 14. Es así evidente que antes de su caída, Satanás era un ángel elevado y glorioso, una obra maestra de sabiduría y hermosura. La referencia a sus tamboriles y flautas significa probablemente que él dirigía la hueste angélica en el canto. En el santuario terrenal, los querubines cubrían con sus alas el propiciatorio, según Éxodo 25, 16 al 22, y Hebreo 9, del 3 al 5, y Salmo 99, 1. ¿Qué deseo impío y ambicioso condujo a la caída de Satanás? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Y a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Según Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Ezequiel capítulo 28, versículo 17. ¿Qué dice Salomón que procede a la destrucción y a la caída? La soberbia procede a la destrucción y el espíritu altivo va delante de la caída. Proverbios capítulo 16, versículo 18.
Bajo la figura del rey de Babilonia, ¿cómo se describe el profeta Isaías la caída de Satanás? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Isaías capítulo 14, versículo 12. ¿Por qué fue Satanás expulsado de su elevada posición? Pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego. Ezequiel capítulo 28, versículo 16. ¿Cómo se describe en otra parte el conflicto? Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ello en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 9. ¿En qué términos se refiere Cristo a la caída de Satanás? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas capítulo 10, versículo 18. ¿En qué término figura describió el apóstol Pedro el destino de los ángeles rebeldes? Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que lo arrojándolo al infierno, lo entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. ¿Qué hace Satanás desde su caída? El diablo peca desde el principio. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8. ¿Estuvo él alguna vez en la verdad? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Juan, capítulo 8, versículo 44. Nota, implica que Satanás, habiendo estado una vez en la verdad, no permaneció en ella. Además de homicida, ¿qué dijo Cristo que es Satanás? Es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué dijo Dios a Adán y a Eva que sería el resultado si desobedecían comiendo el fruto prohibido? El día que de él comieren, ciertamente morirán. Génesis capítulo 2, versículo 17. ¿Qué le dijo Satanás a Eva por medio de la serpiente? De seguro que no moriréis, según Génesis capítulo 3, versículo 4. Hasta donde se tenga información, esa fue la primera mentira, una negación directa de la palabra de Dios. Al persuadir a Eva a aceptar y creerla, Satanás indujo a nuestro primero padre a pecar, y como la paga del pecado es muerte, de esta manera también le provocó la muerte, llegando a ser en realidad el primer homicida. La mentira, por lo tanto, es una hermana gemela del homicidio, una de las cosas que más odia a Dios, el Dios de verdad. Los mentirosos tendrán ser parte en el lago del que arde con fuego y azufre. ¿Cuál ha sido el resultado de la entrada del pecado en el mundo? El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Todo el mundo yace bajo el dominio del maligno, y en Adán todo muere. Cuando Cristo vino a redimir al hombre, ¿qué hizo Satanás? Y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás. Marcos capítulo 1, versículo 13, y Mateo capítulo 4, del 1 al 11. ¿Cuán severamente fue tentado Cristo por Satanás durante su vida terrenal? Cristo no es alguien que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 15. ¿Cuánto ha sufrido la iglesia de los días de Cristo? Cuando vio el dragón Satanás, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, la iglesia. ¿Sentirá su ira la iglesia remanente en tal caso? ¿Y por qué? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que, mis queridos hermanos, queridos, Satanás es el padre de la mentira, el primer homicida, el que quiere que tú te pierdas. Así que busca de Dios. Oremos. Padre querido, gracias porque el enemigo es un enemigo vencido. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y nos vemos.